Empezamos en esta parte del tema a profundizar en los conceptos típicos de las reacciones químicas. Vamos a empezar estudiando sus leyes. Y una de las leyes más importantes que hay en el mundo de la química es la ley de conservación de la masa, que vamos a tratar de entender. Hemos estudiado en la primera parte del tema lo que es una reacción química y hemos estudiado que hay algunas sustancias que son las que reaccionan, lo que se denominan los reactivos, y se transforman en otras sustancias químicas nuevas que no estaban al principio y que se denominan productos de reacción. Estos productos de reacción se forman como consecuencia de la ruptura de los enlaces químicos que mantienen unidos los átomos en las sustancias de reactivos. E implica también la formación de enlaces químicos nuevos entre átomos de las sustancias químicas que se generan en las reacciones, en los productos. Por eso se suele decir que una reacción química implica la reorganización de los átomos implicados. No es posible que se generen átomos nuevos o que se destruyan átomos. Y sobre esta idea se fundamenta la ley de conservación de la masa. Tenéis aquí en pantalla una ecuación química de una reacción que ya hemos estudiado anteriormente. Corresponde a la reacción entre el metano y el oxígeno. Para formar, observa que la flecha de la ecuación apunta hacia la formación de productos y los productos son dióxido de carbono y agua. Esta es la reacción de combustión del metano. Metano más oxígeno se genera dióxido de carbono y agua. Ya sabéis que los procesos químicos se representan mediante ecuaciones químicas y esta sería la ecuación química de esta reacción de combustión. La fórmula del metano, la fórmula del oxígeno, que son los dos reactivos, el coeficiente estequiométrico del que vamos a hablar ahora, ese 2, nos dice que una molécula de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno y como veis el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono es un 1, no aparece ningún número delante del CO2, pero ahí hay un 1 y delante de la molécula de agua, de la fórmula química del agua, hay un 2. Esa sería la reacción química ajustada. Esto que te acabo de decir es muy importante, fíjate. Una molécula de CH4, de metano, reacciona con 2 moléculas de oxígeno. Y esa es la proporción entre esas dos sustancias, entre esos dos reactivos. Siempre una molécula de metano reacciona con el doble, con 2 moléculas de oxígeno. Y ahora vamos a mirar en los productos. Fíjate que por cada molécula de CH4, de metano, se obtiene una molécula de CO2, de dióxido de carbono, y 2 moléculas de agua. Siempre en esa proporción, una de CO2 y 2 de agua. Te decía en algún vídeo anterior que esa información cuantitativa es muy importante en los procesos químicos. Esos coeficientes estequiométricos nos dan una información que nos van a permitir hacer cálculos químicos con esa reacción. Vamos a repasar ahora un concepto que ya estudiamos en temas anteriores en esta asignatura de este curso. Se trata del concepto, la idea de masa molecular. Aquí os he calculado la masa molecular de las 4 sustancias químicas que aparecen en esta reacción, el metano, el oxígeno, el CO2 y el agua. Te recuerdo el concepto de masa molecular. Se trata de la masa de una molécula. Y puesto que la masa de una sola molécula es muy pequeñita, se utilizaba una unidad que no era el kilogramo porque nos quedaba muy grande esa unidad para expresar la masa de los átomos y era la unidad de masa atómica, la UMA. Para calcular la masa molecular, decíamos, solo teníamos que sumar la masa de todos los átomos que aparecen en esa molécula. Y fíjate, como en el metano hay un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, yo he sumado las 12 unidades de masa atómica del elemento químico carbono y he sumado 4 veces la masa atómica del hidrógeno, que es una UMA.
Estos datos, te recuerdo, figuran en la tabla periódica. Por lo tanto, decimos que una molécula de metano tiene una masa de 16 UMAS, de 16 unidades de masa atómica. Me paso a la sustancia química siguiente, en este caso el oxígeno. Fíjate, una molécula de oxígeno y otra molécula de oxígeno. Pero yo voy a calcular la masa de una sola molécula de oxígeno, la masa molecular del oxígeno, del dioxígeno. Recuerda que en la nomenclatura había que indicar con unos prefijos di el número de átomos que hay en la molécula. Dioxígeno sería el nombre correcto para esta sustancia. ¿Qué masa tiene una molécula de oxígeno? Pues lo que sumen los dos átomos de oxígeno, 2 por 16 UMAS, que en este caso suman 32. Fíjate, una molécula de oxígeno tiene más masa que una molécula de metano. A pesar de que el metano tiene 5 átomos, entre el átomo de carbono y los 4 átomos de hidrógeno suman 5 átomos, pues tiene menos masa que la molécula de oxígeno, que tiene solamente 2 átomos por molécula. Evidentemente, lo que determina el que una molécula pese más o menos es el número, evidentemente, pero también la masa que tiene cada uno de los átomos que figuran en esa sustancia. Me paso al CO2, a la molécula de dióxido de carbono. 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono unidos, como veis, por enlaces dobles. El tema de los enlaces químicos ahora mismo no me interesa. Simplemente vamos a sumar la masa del átomo de carbono y la masa de los 2 átomos de oxígeno. Pues sumando 12 más 2 veces 16 resulta una masa de 44 UMAS. Esto significa que una molécula de dióxido de carbono tiene una masa molecular de 44 UMAS. En el caso del agua se hace de manera similar. Volvemos a sumar las masas, en este caso de los 2 átomos de hidrógeno y la masa del átomo de oxígeno. 2 por 1 es igual a 2, más 16 UMAS del átomo de oxígeno suman 18 unidades de masa atómica. Aquí a la derecha te he escrito justo debajo de la ecuación química el resultado de estos cálculos. He colocado justo debajo del metano 16 UMAS y ahora fíjate que aquí hay una novedad interesante. He puesto 2 veces por 32. ¿Por qué he puesto eso? Porque esa es la masa de todas las moléculas de oxígeno, de las 2 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, eso me daría la proporción en masa entre esos 2 reactivos, el metano y el oxígeno. Podríamos decir que 16 UMAS de metano reaccionan con 64 UMAS de oxígeno. Por cierto, si yo sumo 16 UMAS y 64 UMAS de oxígeno, resulta una masa total de 80 unidades de masa atómica. Es decir, que entre estos 2 reactivos, el metano y el oxígeno, suman 80 unidades de masa atómica entre los 2 reactivos. Nos pasamos ahora a los productos y miramos la cantidad de masa que se pone en juego en esta reacción, pero en los productos. Del dióxido de carbono decíamos que tenía una masa de 44 unidades de masa atómica, de 44 UMAS. Fíjate que como solamente interviene o se forma una molécula, pues yo he puesto solamente la masa de una molécula. Sin embargo, en el caso del agua se forman 2 moléculas de agua. Por eso he puesto 2 veces 18 UMAS, que suman 36. Fíjate, sumemos la masa de los productos. Estas 44 UMAS del dióxido de carbono sumadas a las 36 UMAS del agua suman 80 UMAS. Y aquí es donde viene ahora lo más importante. En este proceso químico se ponen en juego a nivel molecular
80 UMAS de los reactivos, entre el metano y el oxígeno 80 UMAS, y en los productos se obtienen 80 UMAS de masa entre el CO2 y las dos moléculas de agua. Esa es la ley de conservación de la masa. La masa de los reactivos, en este caso 80, es igual a la masa de los productos. Por eso te he puesto aquí abajo el enunciado de esta ley, que dice que en toda reacción química, absolutamente en todas las reacciones químicas, la masa de las sustancias que reaccionan es igual a la masa de las sustancias que se forman. Siempre, 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 en cualquier proceso químico, la masa que se pone en juego en los reactivos tiene que estar al final en los productos de reacción.